¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy buenas tardes a todos. Gracias por esos saludos. Siempre es bueno recibir ese cariño de todos quienes están alrededor nuestro. Les agradezco mucho. Disculpen haber tardado en ingresar. He estado saliendo de otra clase. Que soy una persona que tengo acumulado toda mi actividad a la parte de didáctica, entonces tengo que atender 6 grupos durante toda la semana, cada uno con 4 horas o 6 horas por semana. Entonces, siempre no logro controlar el tiempo para poder despedirme del otro grupo y poder pasar al otro inmediatamente. Entonces, esa es la justificación de mis tardanzas de acceso a estas clases virtuales. Espero me comprendan. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer el día de hoy nuestra clase práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Antes de empezar, voy a recuperar. Ustedes son de la materia de probabilidad y estadística y estuvimos haciendo descripción de distribuciones de frecuencias y distribuciones de probabilidad. Voy a utilizar, a ver qué es lo que tengo aquí a la mano. Nada agradable para lo que pretendo hacer el día de hoy. Por consiguiente, voy a abrir esta pizarra y luego ocultarla y para ponerlo y voy a buscar el libro nos va a servir para sacar algún ejemplo. Un otro libro que necesito es este libro de este equipo y tengo acá muy bien. Voy a hacerle girar a esto y de aquí voy a buscar algunos ejercicios. Esto ya hemos visto, creo. Un poquito menos en tamaño. Un poquito menos. Por aquí he visto un ejercicio que quisiera que resolvamos.
carámbitas. Justo cuando lo busco no lo encuentro, como ocurre siempre en toda la vida. Buscamos y no encontramos lo que pretendemos encontrar. Y cuando no buscamos aparece inmediatamente sobre nuestras narices. Eso sí que es increíble, pero está bien. A ver, voy a empezar con presentar la pantalla y espero que todos logren ver. Y en esta voy a empezar con esta hoja en blanco donde con fecha de hoy, que es día de nuestros queridos compatriotas chuquisaqueños. Y si hay alguien de Chuquisaca, oriundo de allá, o tiene familiares allá que son de esa linda tierra, mil felicidades. Que pasen un lindo día después de esta clase, por supuesto. ¿De acuerdo? Voy a poner acá una clase práctica. Práctica, no es practiva. Una clase práctica que va a ser la justificación de esta. Para ello voy a trasladar este problema a través de este medio que me permite hacer esa actividad. Y voy a empezar con una parte teórica para recordar algunas definiciones que hemos visto en las clases teóricas. Es este ejercicio, que es un ejercicio 2 del libro de Rufino Moya, del capítulo del libro de estadística descriptiva. Por si acaso, esta está en la página del libro de Rufino Moya. Podemos ver, está en la página 260, que hace referencia a una serie de preguntas relacionadas con la parte teórica respecto a las propiedades de algunos valores característicos de una distribución. En este caso, una distribución de frecuencias se extiende para distribuciones de probabilidad. A ver, vayamos a entender las preguntas. Tenemos en esta parte la solución y cuál sería la respuesta al inciso A. Dice el enunciado del problema. Tienen que saber leer bien el enunciado del problema para saber qué es lo que van a hacer. Si no entienden bien el enunciado del problema, van a tener dificultades con la respuesta, porque van a poder enfocar de otra manera quizás o dar una información que no está pidiendo la pregunta. Dice, establezca la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones y justifique su respuesta. Entonces tengo que decir si es verdadero o es falso y tengo que también complementar a esa respuesta con una justificación indicando el por qué he concluido de que es una de esas dos opciones. ¿De acuerdo?
A ver, el inciso A, la lectura dice, para un arreglo de datos con 50 observaciones, la mediana será el valor de la 25ª observación en el arreglo. ¿Verdadero o falso? Primera cosa que tengo que definir, ¿es verdadero o falso? Y luego tengo que justificar por qué estoy concluyendo en una de ellas. ¿Cuál voy a encerrar? ¿Una B o una F? Aquí lo que tendría como respuesta posible es una B o una F. ¿Cuál de los dos es la respuesta que corresponde a este enunciado o a esta proposición? Proposición quiere decir una afirmación que tiene valor de verdad. Si ustedes se acuerdan de álgebra 1, ustedes tienen álgebra 1, ¿sí? En lógica se habla de proposiciones y esas proposiciones son afirmaciones que tienen valor de verdad, o son falsas o son verdaderas. Ninguna formulación puede tener término medio. O sea, cuando hablo de proposiciones estoy hablando de eso, o está con la condición de ser verdadero o la condición de ser falso. ¿Cuál de estas dos es para ustedes? Agarren una moneda y arrojen a ver cuál les ha dado. Es falso, Inge. Muy bien. La moneda no te ha mentido. ¿Por qué? Es que el valor, como es par, entonces sería más o menos, no va a ser exactamente la mitad del número. Aquí está la explicación. Dice, porque n es igual a 50, que es un número par, y entonces la teoría me dice que la mediana de x, cuando yo tengo un arreglo quiere decir un ordenamiento. No tengo necesidad de estar enfatizando de que tengo que tener los datos ordenados. Al decir arreglo, quiere decir que los datos están ordenados. Entonces, la mediana de x cuando n es par está dada por definición por el promedio de los dos valores centrales de ese arreglo. ¿Quiénes son esos dos valores centrales? Es el que ocupa la posición n medios y el que ocupa la posición siguiente, dividido entre 2. Si hubiese sido impar el número de observaciones, sí estaría dada por un único valor, que es el que ocupa la posición central. O sea, la posición de n más 1 dividido entre 2. Pero es cuando n es impar. Cuando n es par, hay dos valores centrales. En la mediana viene a ser el promedio de esos dos valores centrales. Cuando se tiene una distribución de una lista de datos observados en la forma ordenada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿No hay preguntas? No dicen. Muy bien. Me alegra saber. Pasemos entonces al inciso B. Me alegra saber de que estén todos conscientes de esa afirmación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para el inciso B, lean ustedes, no se los voy a leer, lean ustedes, aprendan a leer y entiendan, y quiero ver la respuesta. ¿Quién va a darme la respuesta al inciso B? Trabajen, no sean flojos. Tienen que trabajar, no se dejen llevar por la flojera. Si no trabajan, nunca van a aprender. Si están pidiendo solamente o están esperando que solamente se dé las respuestas y después recurrir a la memoria, eso ya es una decisión equivocada, porque la memoria es bastante frágil. Nos olvidamos siempre con mucha frecuencia algún procedimiento, alguna aplicación. Pero si nosotros analizamos a partir de los datos conceptuales hasta llegar a lo que el experimento está describiendo, podemos hacer uso de propiedades que están asociadas con esas definiciones y poder tener un conocimiento mucho más amplio y un respaldo teórico mucho más firme sobre la decisión adoptada.
Aquí estamos hablando de una variable X y a esa variable X se dispone de una muestra aleatoria de 1, 2 puntos suspensivos hasta n datos según el enunciado. ¿Sí? Dice, a partir de una muestra de n datos, cualesquiera, se construye una muestra nueva de manera que cada uno de los elementos es el cuadrado de cada dato de la muestra dada. Entonces, a partir de esta, voy a construir una nueva muestra utilizando la operación de elevarlo al cuadrado. Entonces, aquí yo tendría esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea? De acuerdo a la teoría, para esta muestra existe la mediana de X. Esta otra muestra va a definir una población que se llama X cuadrado. Entonces aquí yo tengo la mediana de X al cuadrado. Puedo calcular la mediana de X y también una vez hecha esta transformación puedo calcular la mediana de X cuadrado. Y la pregunta o la conclusión dice que entonces la mediana de la muestra nueva es siempre igual a la mediana al cuadrado de la muestra. Estamos verificando si la mediana de X al cuadrado es igual a la mediana de X elevado al cuadrado. Esto es lo que nosotros queremos verificar. La afirmación hace en que es igual. ¿Es falso o es verdadero? Falso. Falso, Inge. ¿Falso? ¿Por qué razón? Ahora viene la justificación. Todos dicen que es falso. A ver, ¿será que es falso? ¿Cómo justificamos? Inge, Sí. Alguien decía algo. debe ser porque la mediana depende del número de datos y según el enunciado lo voy a elevar al cuadrado la misma cantidad de datos, ¿no? Entonces la mediana va a seguir siendo la misma, así que no puede ser al cuadrado. Muy bien, excelente. Esa es la justificación. Si nosotros queremos justificar de manera lógica, tenemos lo siguiente. La mediana de X, estamos hablando que es un valor que corresponde al X n más 1 sobre 2 cuando n es impar. Y será lo que hemos utilizado hace rato, n medios más el valor de X para n medios más 1 dividido entre 2 cuando n es par.
Entonces, la mediana de x al cuadrado, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es el valor de x al cuadrado que ocupa la posición n más 1 sobre 2 si n es par o si n es impar. ¿Pero qué es esto? Estoy hablando del x cuadrado que ocupa la posición n medio, en la posición central. O sea, estamos hablando de que es el que ocupa la posición n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Estoy hablando de este grupo de datos. En ese grupo de datos estoy sacando el cuadrado de cada uno de ellos. Por consiguiente, va a existir esta relación entre el cuadrado y el valor que originó ese cuadrado. Estoy hablando del que ocupa en la serie o en los datos ordenados, que están al cuadrado, elevados al cuadrado de que ocupa la posición central. Lo mismo en este otro caso. ¿Sí? En este otro caso tendría el n medios cuadrado más el x cuadrado del n medios más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Si n es par. O sea que esto sería igual al valor que ocupa la posición n medios al cuadrado más el que ocupa la posición n medios más 1 todo elevado al cuadrado sobre 2. Ahora, esta relación no sé si es igual. Depende mucho de los datos. Porque la suma de los cuadrados no va a ser siempre igual a los cuadrados o a la suma de los cuadrados de ese. Por ejemplo, vamos a ver en una situación de un ejemplo particular. Y esto tiene que enseñarnos para generalizar. Si yo tengo x y ya lo voy a colocar ordenado, formado por los números 3, 5, 5, 6, 7, que sea par, 8. Entonces, aquí tengo la mediana de esta serie, ¿es cuánto? Estamos hablando de 5.5, ¿no? No necesito entrar con mucho detalle. ¿Está bien? Ya está ordenado. Si yo coloco sus cuadrados, van a estar ordenados 9, 25, 25, 36, 49, 64. Entonces, la mediana de x al cuadrado, ¿cuánto es? Es 25 más 36 sobre 2. ¿Cuánto da? Son 50, 61. ¿Sí? 50, 61 dividido entre 2,
30.5. Entonces, esta es distinto de 5.5 al cuadrado, ¿o es igual? $30.25, ¿estoy bien? Es 30.25. 5 a 6, ¿ah? 25 más 36 dividido entre 2. 25 más Está bien, Inge, 36. 30.5. ¿Ah? Dividido entre 2, 30.5. 30.5. Y el 5 al cuadrado, 5.5 es el valor del otro. 30,25. 30,25. Por tanto, hay 0.25 de diferencia. Entonces, eso respalda que es falso. Son distintos, aunque la diferencia sea mínima, pero hay una diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué solo agarró dos valores, el 5 y el 6, y de abajo el 25 y 36? Lo que dice que yo tengo el x y yo tengo que elevarlos al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado 25, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 7 al cuadrado 49, 8 al cuadrado 64. Entonces acá la mediana está dada en esa distribución ordenada, por ese promedio que corresponde a este mismo promedio. ¿Está bien? Ah, sí, ya entendí. Gracias. De nada. ¿Cuándo será igual? ¿Cuándo cumple o la afirmación es verdadera? Porque no es genérico. Para n impar, supongan que está el 8 fuera, está fuera aquí el 64. Entonces, cuando n es impar, aquí la mediana sería 5. Su mediana es 25. Entonces, estoy transformando el x en el x cuadrado, el mismo valor en su x cuadrado, por tanto, es verdadero. Pero no es verdadero cuando n es par, porque va a depender de los elementos que están en la zona central. La suma de los cuadrados no es la misma que la suma de los no cuadrados elevados al cuadrado. O sea, esta diferencia que ustedes van a encontrar en alguna a más b al cuadrado no es siempre igual a al cuadrado más b al cuadrado. No es siempre igual al cuadrado. ¿Por qué? Porque existe el binomio de Newton. El binomio de Newton está relacionada con la diferencia que existe entre A y B. Por tanto, si yo quisiera, tendría acá más 2 veces el producto de A por B. Ahí sí que existe la igualdad, pero no estamos con esa relación, estamos con la relación de que yo tengo A y B, la suma al cuadrado, que da 5.25, y aquí la suma de los cuadrados da 61. O sea, si ustedes ven acá, quieren reemplazar, tendrían 5 más 6 al cuadrado,
no es igual a 25 más 36. No es igual a 25 más 36. Por eso que es falso. Esa es la justificación. Vamos a la siguiente. ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Espero que no. La siguiente. Ampliando porque mi vista ya está completamente cansada y peor todavía por el tema del resfrío. Si se multiplican por 2 todas las frecuencias absolutas, el valor de la media aritmética se duplica. Tomás, ¿es verdadero o es falso? Esas son las preguntas teóricas, por si acaso. Ya les estoy entrenando para las preguntas teóricas. Se da en ese sentido de buscar propiedades en base a las definiciones de cada uno de esos conceptos. En este inciso se hace referencia al comportamiento de la media aritmética. Podríamos hablar del comportamiento de la varianza, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre con la varianza? ¿Qué es lo que ocurre con la mediana? Entonces, todas esas posibilidades tienen que ser consideradas de manera genérica para ver el comportamiento de cada uno de esos conceptos bajo esas transformaciones que se hacen con los datos originales. A ver, ¿quién me va a dar la respuesta al inciso C? No sé si es el cansancio o qué, pero mi fiebre ha empezado a aumentar. Estoy preocupado. Puede ser que sea el cansancio de haber trabajado una hora anterior. Pero yo les sigo exigiendo a que sigan pensando. A ver, voy a ir a buscar un poco de agua. ¿Cómo les fue? No me vayan a decir que no han respondido, porque realmente... Es verdadero. Es verdadero, ¿no ve? A ver, vamos a ver.
Sí. Tenemos una muestra que está distribuida en una distribución de frecuencias absolutas. Para esa distribución de frecuencias absolutas estamos calculando la media aritmética. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa media aritmética si nosotros multiplicamos todas las frecuencias absolutas por el doble? Entonces aquí voy a ir a esta otra hoja y voy a colocar como inciso C, tenemos una variable y tenemos un conjunto de observaciones que es x1, x2, puntos suspensivos, hasta un xn. Para ese conjunto de datos que están dispuestos en una distribución de frecuencias, la media aritmética se define como 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i para ir variando desde 1 hasta n. O en la forma de distribución de frecuencias tendría 1 sobre n por la sumatoria del ni por xi para ir variando desde 1 hasta m o k. ¿De acuerdo? La media aritmética para datos no tabulados, para datos tabulados, nos está haciendo referencia a ¿qué cosa? Que en esta situación yo multiplico el ni multiplico por 2 y tengo un n sub j. Para j variando desde 1, 2 puntos suspensivos hasta m o k. Ese es el artificio que estoy haciendo. Cada n sub i estoy representando por el doble. Es el doble, ¿no? ¿O es el cuadrado? El doble, Inge. El doble, ya. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Sabemos que la sumatoria del ni para ir variando desde 1 hasta m o k, ¿esto es igual a qué? A n. ¿Sí? Entonces, si yo estoy multiplicando cada uno de ellos por 2, ¿qué voy a hacer? De aquí voy a tener la sumatoria del 2 por ni es igual a 2 por n para ir variando desde 1 hasta m o k. ¿Verdad? Estoy multiplicando, si ustedes quieren, una etapa anterior, ambos miembros de esta igualdad por 2. Luego ingreso el 2 acá. El 2 por ni es nj, entonces tendría ¿qué cosa? Tendría acá la sumatoria del n sub j para j variando desde 1 hasta m o k va a ser igual al doble de n. Al doble de n. Entonces, cuando hago esa transformación, ¿qué es lo que voy a tener? La media de x va a ser igual a ¿quién?
voy a representar por 1 sobre n por la sumatoria del 2 por ni. Voy a multiplicar y dividir por n, o perdón, por 2. Aquí tengo 2 con 2, ahí allá. Entonces, del ni por xi para ir variando desde 1 hasta m o k. Al hacer las operaciones tendría que la media de x en este caso es igual a 1 sobre 2 veces n por la sumatoria de quién? De 2 veces ni multiplicado por xi para ir variando desde 1 hasta m o k. O sea, tendríamos la sumatoria de n sub j, esto es igual el xi no cambia, no tengo cómo cambiar, el i va a variar, el i varía del mismo valor al mismo valor, entonces estamos hablando que es la misma media aritmética, es igual a la misma media aritmética, no es igual al doble de la media aritmética. ¿Por qué? Porque el doble del ni, esto representa el n sub j. El n sub j, la suma del n sub j, cuando es dado para todos ellos es doble de n. Entonces estamos hablando dentro de ese nuevo total de observaciones. En sus máquinas de calcular ustedes pueden hacer esta prueba. Vayan a sus máquinas de calcular y coloquen cualquier distribución que esté dado en términos de x. Por ejemplo, para la opción de 1 bar, puedo ser 1 igual, 2 igual, 3 igual, 4 igual. Digamos con 4 clases o 5 igual si ustedes quieren, y ustedes colocan en las frecuencias. Para la primera, por ejemplo, podrían colocar cualquier distribución. Colocan, por ejemplo, 3 igual, 5 igual, 10 igual, 5 igual. Falta uno todavía, 2 igual. Ahí tengo una distribución que he dado para esos datos. Si estoy colocando esta distribución x igual a xi, que he dicho 1, 2, 3, 4, 5. Y el ni he dado, ¿qué valores? 2, 5, 10 y ¿qué otro valor he dado? 3, 5. Con eso puedo salir de esa pantalla y voy a buscar la media aritmética. ShipStat bar, la media aritmética es 2. ¿Cuánto vale? 2,92. ¿Sí? La media aritmética de x es 2,92. Ahora, ¿qué voy a hacer?
voy con ChipStat, voy a la data, a 2, y en la columna de frecuencias voy a multiplicar por 2. 3 por 2 es 6 igual. 5 por 2 es 10 igual. 10 por 2 es 20 igual. 5 por 2 es 10 igual. 2 por 2 es 4 igual. Esa es la nueva configuración donde estoy con otra columna solamente modificando el n sub j, que es 6, 10, 20, 10, 4. Ahora salgo con el AC, calculo la media aritmética. La media aritmética igualo, ¿cuánto da? El mismo valor. No da el doble de la media original. Porque el n total se duplica. Y al duplicarse el n total estamos hablando de la misma sumatoria. Se simplifican los dos. Entonces, la afirmación que corresponde, si se multiplican por 2 todas las frecuencias absolutas, el valor de la media aritmética se duplica. Esto es falsa. No se duplica, es la misma. Por tanto, la respuesta es falsa. ¿Alguien que no haya entendido? Ojo, una cosa es hacer la demostración literal, genérica, ¿sí? Y otra cosa es particularizar. Y esta particularización sirve para confirmar nuestra deducción. Si yo he deducido de manera genérica y he llegado a otro resultado, puedo particularizar buscando una situación particular de una distribución dada. Puedo generar cualquier distribución y que cumpla las condiciones que está imponiendo el problema, entonces puedo verificar si cumple o no cumple lo que yo había concluido. No está modificando la variable, está modificando el número de observaciones. Y al modificar el número de observaciones, ese número de observaciones final va a ser modificado. La media es el total sobre n, entonces ese total, al ser modificado en el doble, va a tener el doble, se simplifican entre ellos. Ahora sí, vamos con el otro inciso. ¿Qué tienen para ese inciso D? Primero tienen que saber qué es el concepto de exactitud de los... ¿Qué es estadígrafos? ¿O qué se refiere? Ahí está, ¿no ves? Hay términos que ustedes no están recordando de lo que hemos visto en la parte introductoria.
El estadígrafo es el valor de una medida de tendencia central o una de dispersión o una de forma o una de posición, o sea, que es calculado para una información muestral. Si ustedes recuerdan un poco, les había hablado de la diferencia entre muestra y población. Todos los resultados descriptivos, o sea, resultados que se dan para describir cualquier distribución, son variables aleatorias. Son variables aleatorias porque la muestra que estamos analizando y está dando origen a ese valor es una muestra que se supone representativa de la población y es obtenida por métodos aleatorios. Por tanto, los estadígrafos son esos valores de la media, de la varianza o de cualquier otra medida asociadas a una muestra aleatoria. Entonces, ¿y qué es el parámetro poblacional? Es el mismo valor de medida, ya sea de tendencia central, de posición o cualquiera, pero que está asociada a una población. Tenemos la media muestral y tenemos la media poblacional. La media muestral es un estadígrafo o variable aleatoria. Y la media poblacional es un parámetro poblacional, es una constante, es único y generalmente es desconocido. Entonces, cuando hablamos de la exactitud de un estadígrafo, estamos hablando de ver la distancia entre los valores del parámetro y del estadígrafo. O sea, la distancia entre, por ejemplo, si yo estoy queriendo estimar a través de una muestra la media poblacional, entonces voy a buscar la distancia entre la media de la población y la media que ha generado la muestra que estoy analizando. A esa diferencia se llama un desvío. Ese desvío, cuanto más próximo o genere una suma de todos esos desvíos que esté más próximo del parámetro, ese estimador o ese estadígrafo se dice que es más preciso para la estimación. Que sea más preciso tiene mayor exactitud. ¿De acuerdo? Esa es la teoría que está relacionada con estos términos de estadígrafo, la relación entre muestra y población, y el concepto de exactitud o precisión. Cuanto mayor es la precisión, mayor es la dispersión. Cuanto mayor es la precisión, mayor es la dispersión, o al revés. Cuanto más disperso estén los datos, es menos preciso la estimación o la aproximación que se tiene entre un estadígrafo y un parámetro. Entonces, el término de precisión o exactitud está inversamente relacionada con el término de dispersión o variabilidad. Ahora estamos midiendo ese concepto para esta situación definida con el número de intervalos que son elegidos en la construcción de una tabla de frecuencias. Cuanto mayor es el número de intervalos que se elige para esa construcción, la conclusión de que es menor la exactitud o precisión de los estadígrafos que se calculan es verdadera o es falsa.
Sería verdadero, ¿no, Inge? No, no. Aquí la palabra clave está diciendo de que menor es la exactitud. Menor la exactitud, estamos hablando de menor precisión. Y eso no corresponde cuando el número de intervalos de una tabla se hace cada vez más grande. ¿Por qué razón? Porque con el número de intervalos la pérdida de información original va disminuyendo a medida que aumenta el número de intervalos de clase. Entonces vamos a tener una distribución más seguida, que va a estar más concentrada en algún valor central o en alguna medida de tendencia de posición o alguna referencia que uno tenga. Entonces, cuanto mayor es el número de intervalos de la clase, la conclusión es de que mayor es la exactitud de los estadígrafos que se calculan. Esa es la versión correcta. ¿Se acuerdan del concepto que hemos hablado de pérdida de información original? ¿Por qué existe pérdida de información original? Porque cada intervalo es representado por un punto medio. Un punto medio. Dependiendo de la amplitud de esas clases, ese punto medio puede representar a un número de observaciones muy grande o muy pequeño. Cuando disminuyo la amplitud, estoy aumentando el número de clases. Entonces, al aumentar el número de clases, los puntos medios están más seguidos. Por consiguiente, las operaciones de representatividad son mucho más precisas, están más cerca de los verdaderos valores del conjunto de datos. Esa es una pregunta teórica que se explica con ese razonamiento. Entonces, la opción D, por si acaso, aquí voy a colocar la opción D. Es falsa. Porque con M o K tendiendo a ser cada vez más grande, tenemos los X sub I están más próximos unos de otros. Por tanto, aumenta la precisión de los estadísticos o de los estadígrafos. Estadísticos o estadígrafos calculados. Esa es. Al aumentar la precisión, estamos entonces que la estadística, que es un estimador, menos el parámetro, es siempre en valor absoluto, tiende a ser menor que un épsilon. Para todo épsilon mayor que 0. El épsilon en matemáticas representa un número
pequeño. En valor absoluto, la diferencia entre el estadígrafo, que está dada por este circunflejo, y el parámetro, que está dada por este θ, que es el valor del parámetro de la población, en valor absoluto siempre va a ser menor o igual a epsilon, a medida que cuando m o k tiende a un número grande. Eso es la condición en forma simbólica. Wow. Preguntas. Si alguien quiere hacer alguna práctica de esto, consiga un conjunto de datos. Consiga un conjunto de datos, defina, construya una tabla de frecuencias. Calcule para una tabla definida con un número m de clases, calcule la varianza de esa tabla. O si no, calcule cualquier otro estimador, la media, por ejemplo. Puede calcular la media de la tabla y tienen la media de todo el conjunto de datos. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos una diferencia que puede ser grande o se asume que sea lo más pequeño posible cuando el número de clases variamos para un número muy grande. Entonces construyo otra tabla con un número de clases mayor al primero, hago el mismo cálculo, defino la media, tengo la media de todos los datos, suponiendo que es voy a comparar con esa media verdadera, entonces estamos hablando de esa diferencia. Esa diferencia va a ir disminuyendo, al ir disminuyendo, va a ir a ser casi próxima cuando el número de clases sea muy grande. ¿Qué significa el número de clases muy grande? De acuerdo a la recomendación, estamos hablando que para una buena tabla debe haber entre un número de clases 5, que es menor, y un máximo de 25 clases. Entonces pueden optar por esa demostración y ver que esta diferencia tiende a un valor muy pequeño, lo que significa que la precisión de la estimación es mayor a medida que cambias. Bien, por último, la última afirmación. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Cómo es? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Falso o verdadero? ¿Sería falso, Inge? A ver, veamos. Tenemos el promedio de notas de un curso es de 15.8. Hay 20 mujeres y obtuvieron un promedio de 14.5 y los hombres 16.4. Entonces, el curso tiene 80 alumnos.
A ver, vamos a esto expresarla de esta manera. Voy a expresarla de esta manera. Tenemos el curso que tiene un número determinado de mujeres. Vamos a colocarlos a las mujeres primero. Y tenemos varones en el curso. Entonces, acá tenemos un número de cada uno de ellos. Número de personas. Entonces tendré N de M, N de B, y aquí tenemos el total. Total, que es todo el curso, que sería N de B más el N de M. Luego tenemos promedios. Tiene un promedio de acuerdo a los datos. El curso tiene un promedio de 15.8. Hay 20 mujeres. Hay un promedio de 15.8 como promedio global. Hay 20 mujeres. Y el promedio de las mujeres es 14.5 y el de las mujeres, de los hombres, 16.4. 14.5, 16.4. Esa es en la forma de una tabla. Entonces dice que esto es igual a 80. Si es igual a 80, entonces significa ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tenemos? La media global es siempre igual a el número de mujeres por la media de las mujeres más el número de varones por la media del grupo de varones sobre el número total N. Entonces, tenemos los datos. Tendríamos el N total. Sería igual a ¿qué? Si reemplazo, tendría acá la media global y aquí tendría el número de mujeres es 20 multiplicado por la media que es 14.5 más el número de varones es 80 menos 20 multiplicado por la media de los varones de 16.4. Y esta media global es 15.8. ¿Es verdad? El N tendría que dar 80. $80,63. Uh-huh.
80.63 se calcula. No sé si está bien mi cálculo, pero de todas maneras, esto ha dado 80.63. Esto es distinto del valor afirmado por la proposición. Por tanto, la respuesta es falsa. Todo es falso. Todo lo que hemos aprendido es falso. ¿Qué pasa? No creo, ¿no? Han sido elaborados con ese sentido. ¿Está bien? ¿Qué representa este producto de 20 por 14.5? La suma de las notas de todos los exámenes de las mujeres. Este otro, la suma de las notas de todos los exámenes que son de los varones. Dividido sobre n, tengo el promedio global. El promedio global. Entonces, estas manipulaciones de estos símbolos se pueden hacer en cualquier sentido de poder completar la información que genera esta. La media global siempre es el total sobre n. Siempre. Entonces ese total se puede conseguir para las distintas clases, igual que en el cálculo de la media aritmética de una distribución de frecuencias, nada más. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho la paciencia y los espero el día viernes para nuestra clase teórica que está programada a las 9:45. Si no tienen preguntas, quedan liberados. No voy a llamar lista porque estoy un poquito agitado. Está bien, hija. Hasta luego. Cuídese. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.